no respetar una cierta regularidad en las longitudes, en las luces, ya sea de vigas, como en este caso, o de columnas. Lo que sucede en estos casos es que el elemento que se en este caso, por ejemplo, lo de la viga, el tramo que se hace más corto se hace comparativamente mucho más rígido. Si tomamos J sobre L, la rigidez, la inercia sobre la longitud, se hace considerablemente mucho más rígido que el tramo más largo para la misma sección del elemento. Entonces esto va a tener una gran concentración de esfuerzos que seguramente va a complicar, digamos, en el buen funcionamiento, en la buena respuesta. Para el caso de columnas, esta situación está identificada con un nombre propio, se denomina efecto columna corta. Es bastante común en el caso de entrepisos que no mantienen una regularidad en la altura del nivel, como así también en entrepisos o en vanos donde no se respeta la condición de la distribución del cerramiento, en este caso de los muros. Si el pórtico está relleno con muro no portante o está vacío y en algún sector se cambia esa distribución por algún muro portante o algún aporte significativo de rigidez, resulta que la columna, que antes tenía libertad, digamos, para el desplazamiento, para la deformación, ahora tiene una porción que está impedida de ello. Por lo tanto, si la columna mantiene la misma sección en todos los niveles, resulta que este tramo, al hacerse más corto, se hace comparativamente mucho más rígido que el resto y va a concentrar gran parte de las cargas que vengan al nivel. Esa concentración hará que el elemento tenga mala respuesta seguramente ante la solicitación. Por lo tanto, en el caso de estructuras que se encuentren en zonas sísmicas, este tipo de irregularidades hay que evitarlo, ¿sí? Seguramente lo podrán ver en el litoral, en Buenos Aires, en algún tipo de estructuras, digamos, que no estén sometidas a este tipo de esfuerzos. Esto se puede verificar, ante cargas estáticas no tendrá mal desempeño, seguramente para un buen dimensionado, pero no así ante la acción del sismo. O sea que, bueno, empiezan a tomar nota, digamos, que estas son las consideraciones que tendrán que tener en cuenta para cuando aborden el diseño de la estructura que les toca resolver. Profe, Sí, el otro día vi un videíto que salía como, o sea, había como una luz de 25 metros y para no sí. usar columna en medio, como que reforzaba las columnas de los costados bueno, con hierro y arriba le ponía una placa que conectaba, digamos, esa estructura con hierro para salvar, Uh-huh. digamos, la luz entre medio y no ponerle apoyo en medio. Eso en una zona sísmica, digamos. ¿Se puede o no se puede hacer? No, justamente eso sería, digamos, equivalente a esto que estábamos comentando recién. O sea que eh, el hecho de que se pueda materializar no significa que vaya a tener un buen comportamiento, ¿sí? Porque una viga de 25 metros, no hay problema en hacerla. ¿Se puede hacer una viga de 25 metros o no? En general pregunto, a todos Sí. los que quieran responder. Sí, profe. Sí, se puede hacer una viga de 50 metros, También. se puede hacer una viga de 50 metros, se puede hacer una viga de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros. ¿Cuál es la situación? Que habrá que darle la sección necesaria, ancho y altura, a la sección para que tenga una respuesta conveniente en cuanto a la resistencia y en cuanto a la deformación, ¿sí? Entonces, lo primero que va a suceder en un diseño como esto es que seguramente si venimos con una trama o un paso de 5 metros entre columnas, lo que da, digamos, para una viga estándar, si tomamos la luz sobre 10 como predimensionado, unos 50 centímetros, ¿sí? Resulta que cuando cambiamos el paso, ya con 50 centímetros, esta viga seguramente no va a verificar, ¿sí? Y estoy hablando simplemente a carga estática. Entonces, ¿qué sucede? Habrá que cambiarle la sección para que pueda verificar. Pero además, genera que la solicitación no es lo mismo una viga con una carga distribuida en un tramo a una viga con el doble de luz, con la carga distribuida y además con la carga puntual de varios niveles por encima. Seguramente
digamos, el requerimiento para esta viga va a ser bastante más importante que en el caso de que la columna siguiera directa. Este tipo de situaciones, y ya lo vamos a ver en imágenes, no funciona bien, ¿sí? Digo, por más que lo puedan materializar, por más que este caso que usted me comenta, claramente después habrá que colocar una placa para que arranque la armadura de la columna que viene por encima. Eso tendrá que verificar las longitudes de anclaje, el corte, toda la situación puntual del apoyo. Cualquier inconveniente, digamos, de algo que no quede bien resuelto se va a evidenciar en un mal comportamiento cuando venga la acción. No sé si respondo, digamos, la inquietud. Sí, profe, gracias. Entonces, en cuanto a los mecanismos de falla que se pueden dar en el caso de edificios en altura, vamos a ver que de alguna manera lo que vamos a buscar con el diseño es evitar los mecanismos que sean perjudiciales o no convenientes y favorecer los mecanismos que sí sean convenientes o que nos lleven a una configuración final de un edificio, una estructura estable, ¿sí? Como les decía, en el caso del sismo vamos a admitir daño para el caso de sismos severos, porque bueno, de alguna manera no habría manera económica de abordar las construcciones si no permitiéramos ese daño, si pretendemos que la estructura se comporte de manera elástica para cualquier tipo de evento. Las dimensiones y las secciones serían impracticables, tanto física como económicamente. Por lo tanto, vamos a adaptar esas dimensiones y vamos a elegir un tipo de diseño que asegure que para sismos que sean extraordinarios, al menos la estructura, si bien pueda digamos, dañarse mucho, sea estable, es decir, que no colapse. ¿Cuándo se va a dar esto? Bueno, un mecanismo que se denomina de piso blando o de piso flexible, se da cuando se rotulan simultáneamente o hay falla en el elemento columna simultáneamente en la base y en capitel, ¿sí? Si se produce simultáneamente la falla de la base y el capitel de la columna, entonces lo que tenemos acá es un mecanismo de piso blando o de piso flexible, y lo que genera esto es que se va a colapsar, es decir, se va a caer o se va a ver aplastado todo el nivel donde esto suceda. Esto puede suceder tanto en planta baja como en cualquier nivel intermedio, en altura. O sea que este mecanismo de piso blando, de piso flexible, hay que evitar de todas maneras, ¿sí? Haremos las verificaciones necesarias para que esto no suceda. Un mecanismo que vamos a favorecer, en cambio, o que vamos a buscar en el diseño, es el mecanismo de columna fuerte, viga débil. ¿Qué significa? Que las columnas en general se mantengan sin daño apreciable, ¿sí? Y que eventualmente la incursión, digamos, en deformaciones en elástica, en deformaciones plásticas y el daño ocurra en las vigas, preferentemente en los extremos de estas que conectan con las columnas. Eventualmente podemos permitir, digamos, falla o articulación en la base de las columnas, pero este mecanismo configura un mecanismo estable, es decir, la estructura va a fallar, pero no se va a colapsar, no se va a desplomar sobre sí. Y esto asegura la protección de las vidas humanas, asegura que el edificio pueda ser evacuado eventualmente sin que se produzcan pérdidas de vidas humanas. O sea que el mecanismo columna fuerte, viga débil es el que vamos a favorecer frente al mecanismo de piso flexible. Eventualmente algún mecanismo mixto que ofrezca o que llegue, digamos, a una configuración estable, también lo vamos a poder aceptar. Si vemos ahora con datos concretos en la respuesta y tomamos un gráfico en un sistema coordenado donde en abscisa llevemos el desplazamiento, por ejemplo, el delta lateral en la zona más alta del edificio con respecto al corte en la base. Es un efecto de corte que se da en la base por las fuerzas de inercia. Vamos a ver que un mecanismo o un diseño, digamos, de tipo columna fuerte, viga débil, lo que va a permitir es que la estructura tenga una gran deformación, que tome
un corte bastante más elevado y que sobre todo incursione en deformaciones inelásticas importantes antes del colapso, ¿sí? En cambio, o sea, este es un comportamiento claramente dúctil, ¿sí? En cambio, si hablamos de un comportamiento frágil, será este mecanismo de piso flexible donde la falla se va a dar de manera prematura, superado el comportamiento elástico, no incursionar, digamos, prácticamente nada en el gasto de energía de formaciones anelásticas y se producirá la falla. Bien. Solamente para ir aclarando conceptos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un comportamiento dúctil frente a un comportamiento frágil? A ver qué me pueden decir. ¿Puede repetir, profe? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un comportamiento dúctil o a qué nos referimos con un comportamiento dúctil frente a un comportamiento frágil? Sea de un elemento o sea de un sistema estructural. Y un elemento frágil, digamos, no admite mayor deformación ni colapsa de forma brusca, cuando un elemento dúctil, digamos, colapsa, pero después de un periodo de someterlo a una acción, digamos, largo, digamos, que da mayor tiempo. O sea, tiene un tiempo de recepción, digamos, o sea, resiste la carga en un periodo más prolongado, digamos. Pero más que de tiempo, porque acá, por ejemplo, si miramos el gráfico, no tenemos la relación al tiempo, sino que estamos hablando solamente de cargas y deformaciones. ¿Qué tipo de deformación no mayor admite cantidad de carga, digamos? No en cuanto a carga. ¿Qué tipo de deformación no admite un comportamiento frágil? Las plásticas. Las plásticas, o sea, el comportamiento frágil, tomemos el vidrio, tomemos los materiales cerámicos en general, lo que sucede es que incursionan digamos, desarrollan deformación en el campo elástico, ¿sí? De cierto límite de carga, pueden incursionar levemente, digamos, en el campo o en alguna deformación plástica, pero automáticamente se produce la rotura, ¿sí? Eso significa que el gasto de energía, si lo vemos será el área encerrada debajo de la curva, va a ser bastante bajo, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un comportamiento dúctil, hablamos de un material o de un sistema que presenta una deformación elástica, ¿sí? Superado cierto nivel de cargas, se comienzan a dar, digamos, deformaciones plásticas, y si esas deformaciones plásticas se pueden desarrollar sin que la estructura falle completamente o sin que se produzca el colapso, y esas deformaciones son importantes, previo al colapso, a la falla total, hablamos de un comportamiento dúctil, ¿sí? Hay una gran incursión en deformaciones anelásticas. ¿Qué significa esto? Que para que se den esas deformaciones habrá que entregarle energía al sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que la energía que introduce el sismo por el efecto del movimiento en la base, lo que vamos a hacer a través de este mecanismo es gastarla a través de estas deformaciones anelásticas. ¿Bien? Entonces, ahí vemos un poco la diferencia en la respuesta y por qué vamos a buscar generar estructuras que presenten digamos, este comportamiento de columna fuerte, viga débil, frente al comportamiento de piso flexible. Bien. Si analizamos un tabique, un método estructural que podemos considerarlo como una especie de viga envoladiza, nada más que en altura, el comportamiento de flexión, tracción en los materiales, vamos a ver que para un momento que se da por el efecto del movimiento de la aceleración del terreno y por las fuerzas de inercia que generan las masas distribuidas en altura, ¿sí? Estamos hablando de que se genera un momento de flexión. Si lo analizamos va a ser máximo en la zona de la base. Vamos a ver que los efectos de tracción y compresión se van a dar dentro del elemento, ¿sí? De manera paralela. O sea, esto va a generar un ala, digamos, un sector de compresiones y un sector de tracciones dentro del elemento y de manera paralela. Así se van a dar estas acciones. Por lo tanto,
En el caso del sismo, tendremos algunos elementos verticales o algunas zonas, digamos, de los elementos verticales comprimidas y otras que van a estar traccionadas bajo la misma acción. Eventualmente esta tracción puede ser tan importante que contrarreste totalmente los efectos de la carga gravitatoria y del peso propio y tengamos elementos flexo-traccionados eventualmente. En cambio, el efecto o el comportamiento de corte, los efectos de tracción y compresión se dan de manera dentro del elemento, y es así que por efecto de cortes sobre el elemento vertical tendremos tracciones en la zona central y compresiones en las zonas extremas. Este tipo de acciones se van a dar, digamos, sobre los elementos espaciales verticales que tengamos de rigidización del sistema estructural. En cuanto a fallas en vigas, podemos ver las diferencias que se pueden apreciar de manera bastante clara cuando suceden. Cuando una viga presenta un tipo de falla por flexión, vamos a observar fisuras que crecen desde la parte traccionada hacia la parte comprimida. Una viga en posición horizontal como esta, con una carga distribuida, gravitatoria, a lo largo de su longitud, va a presentar en su falla un efecto como el siguiente. Fisuras que crecen, las fisuras van a tener su mayor abertura sobre la cara inferior, donde está claramente traccionado, y van a crecer hacia el eje neutro, hacia la parte comprimida. En cambio, en la zona de los apoyos, tracción y compresión se van a dar en función de la distribución de estas cargas y de la conexión con los elementos adyacentes. En el caso de las fallas por corte, las fisuras se dan de manera diagonal, con este mismo efecto que dijimos de compresión-tracción. En este caso vamos a tener tracción en la zona central, mayormente, lo que van a dar origen a fisuras diagonales que crecen hacia el centro y que tienen como punto, digamos, final la zona de apoyo, la zona inferior. También se dan fisuras de tipo de corte cuando tenemos elementos que descargan directamente, o sea, de manera indirecta, digamos, a través de vigas, o sea, viga sobre viga, para que la carga recién viaje a la columna. En este caso vamos a tener fallas diagonales en la zona del apoyo. Acá vemos algunos de estos tipos de fallas que estamos comentando. Si se trata de una falla por flexión, vamos a tener una zona traccionada completamente, una zona comprimida completamente. El sector se va a identificar claramente, digamos, por este tipo de falla, y en el caso de fallas por corte, las fisuras serán diagonales en la zona del apoyo. En cuanto a los tipos de fallas en las columnas, cuando la falla es por compresión, hay una falla generalizada, digamos, en toda la sección, hay un aplastamiento. Vamos a ver que el material sale, digamos, como expulsado de la zona de la falla. Las armaduras, que en principio pueden tener alguna capacidad de tomar la compresión, vamos a ver, una vez que desprendido el material o el hormigón, las armaduras, digamos, pierden el efecto del confinamiento y se pandean por la luz, digamos, en la zona de falla. Así que vamos a ver también las armaduras deformadas, digamos, justo en la zona de la falla. Cuando la falla está en las columnas, también se trata de una fisura diagonal. Se pueden dar fallas por adherencia, es decir, que cuando las barras no tienen el anclaje suficiente, van a provocar este tipo de fallas que se advierten, digamos, en la zona del recubrimiento. Y las fallas por flexión serán una fisura horizontal en la zona traccionada, o más de una en el sector traccionado, y fallas por compresión en el lado comprimido. Si vemos cuando la falla es por flexión, tenemos claramente fisuras que crecen desde mayor abertura a menor, desde la zona más traccionada hacia la zona central o del eje neutro,
y tenemos la zona comprimida con el aplastamiento del material en el sector opuesto. Cuando la falla es por corte, tenemos una fisura diagonal que atraviesa la sección y que viaja, digamos, a través de ella. Este es un ejemplo de tipo por compresión generalizada, por aplastamiento. Acá claramente la sección de hormigón no fue suficiente, por lo tanto el material falla, se explota la columna, digamos, se sale el material fuera de la sección y la armadura que lo contiene no le queda otra que pandearse, digamos, deformarse en toda la zona. Aquí vemos otra falla generalizada por compresión. Vamos a ver que esto es un tema de diseño en algunos sectores y que son cruciales, esenciales, digamos, para lograr este comportamiento que decimos de columna fuerte y viga débil. El espaciamiento de estribos para dar un efecto de confinamiento será mucho más denso, mucho menor que en otros sectores de la columna. Acá podemos ver que los estribos están muy separados, significa, digamos, la posición del nudo que estamos analizando. Y si ven, digamos, solamente por una así visual, una relación de rigideces, podemos ver que las vigas en general acá tienen una rigidez apreciable e importante con respecto a la sección de la columna. Esto es un tabique acá en un edificio en Concepción, en Chile, luego del sismo de magnitud que tuvieron 2010, hay un efecto realizado por aplastamiento. Fíjense que no se aprecia posiblemente, pero la columna se achicó, digamos, unos cuantos centímetros. Tomen referencia nomás de la porción de la armadura que está deformada, o sea que hay una gran cantidad de material acá que no está y que, bueno, quedó aplastado, digamos, por el efecto de falla. Que el aplastamiento es una falla generalizada, falta de capacidad de la sección en compresión.